Si vos fa ganes tenir un ca a casa vostra, millor que comprar-lo a una tenda és adoptar-lo. Així, a més d'estalviar alguns diners, gaudireu de l'agraïment i l'afecte que us dispensarà l'animal tota la seva vida. A Calvià es troba SOS Animal, un centre on recullen els cans i moixos abandonats i que compta amb l'inestimable ajut dels seus voluntaris. I és que sense ells no podrien dur a terme la seva tasca. És l'hora del passeig. Els cans del refugi Tesors Animal de Calvià esperen impacients els voluntaris que a dia acudeixen en caràcter altruista sense esperar res a canvi. Tan sols l'afecte que de ben segur rebran dels animals abandonats pels seus anteriors amos. Els voluntaris poden fer un parell de feines. Una d'elles és passejar cans, que estan dins els gàbits, la lota que s'encarrega aquí a Verònica te les va donant i vas fent voltes. Pots venir en l'horari de la canera i després pots ajudar fent els gàbits, tant les petites com les grans, i pots ajudar a les lotes dels moixos, fent els gàbits, canviar arena i donar menjar. Això més o menys és el bàsic. I després fem un parell de mercadillos a l'any, el més important és que fem a Portals el dia 16 de setembre, i ajudant tant a muntar, a desmuntar, a vendre, fem postres perquè la gent compri, i pastels i un pot de tot. És una experiència molt guapa i si no teniu cans a casa vostra, és una manera, mira, en vez de tenir-ne un, aquí en teniu molts i vos l'agrairan. SOS Animal lleva 15 años aquí en Calvià y pues nuestra principal finalidad es ayudar a los animales abandonados, mejorar las condiciones de los animales en general y aquí en nuestro refugio, que lo tenemos en un terreno cedido por el ayuntamiento, tenemos perros y gatos. Tenemos un convenio con el ayuntamiento por el cual hacemos la gestión de los gatos abandonados. Entonces, los gatos que tenemos aquí en la gatera son gatos de Calvià, principalmente, y después de algunos de nuestros socios. Los gatos que son salvajes, es decir, que no se pueden tocar, tenemos ya hace 10 años una campaña de control de natalidad de las colonias felinas y se castran y se vuelven a soltar. El tema de abandono hoy en día está complicado porque por el tema de la crisis mucha gente, o extranjeros o españoles también, se han ido a la península a vivir y abandonan mucho más los animales. Menos mal que hoy en día la gente es más consciente y la gente, en vez de ir a una tienda a comprar un cachorro, vienen a la perrera y preguntan para adoptar uno. Y ahí les explicamos que un cachorro no es apto para un regalo de Reyes, porque no es un juguete, va creciendo, hace trabajo y los niños muchas veces se cansan muy rápido de los animales. Y la gente está consciente de eso. Mi novio tenía una perra en Italia, bueno, desde 10 años. Ella pobrecita murió, entonces, bueno, como que somos aquí, ¿qué vamos a ver un otro perrito? Pero como que en la perrera hay mucho, no queremos spendere dinero por un perro, ¿sabes? Hay muchos perros que necesitan ayuda, entonces, bueno, miramos en internet, vemos que ahí hay una perrera. Y bueno, es amor a primera vista, no sé cómo se dice. Esto de que el perro se parece al amo, siendo en este caso una adopción, puede llegar a ser un reflejo, depende del tratamiento que reciba el perro, pues es un reflejo del amo. Si el amo es una persona muy recta, muy seria, y el trato que se le da al perro es así, el perro será un reflejo del amo, será un perro serio, llegará a ser coherente, educado, tal. Ahora, si es una persona nerviosa, con un pelín de desequilibrio, etcétera, pues ese perro, con el tiempo de la convivencia y tal, pues el perro llegará a ser un reflejo del dueño, de un perro nervioso que llegará a tener ciertas inseguridades. Entonces, por eso también conviene que el dueño nos formemos un poquito también, mínimamente, pero nos formemos un poquito. Todos en la convivencia, todos tienen que adaptarse, los amos a los perros y los perros a los amos. La verdad es que los perros tienen bastante más facilidad para adaptarse a nuestro entorno que nosotros a las costumbres de los perros. Pero sí que es verdad que cuando tienes que llevar un animal a casa tienes que cambiar tus costumbres. Tienes que sacarle de paseo, tienes que preocuparte de que tenga todas las atenciones necesarias, pero hay que mirarlo desde el lado positivo. Una persona que necesita caminar,
pues si tiene un perro va a tener la excusa perfecta para salir cada día a caminar. Y además le va a ayudar a encontrarse, a tener un espíritu más alegre, porque los animales te transmiten, sobre todo los perros, te transmiten alegría y disfrute de vivir. Entonces, és lo más. Per avui s'ha acabat el passeig. Tal vegada demà, si ningú els ha adoptat, podran gaudir de bell nou de la companyia dels mateixos o altres voluntaris.